Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir un día más la palabra de vida, para compartir la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En el quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey de Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Ante mí y antes de ti siempre han habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello y lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca la palabra sincera, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperan para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre
se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecerse. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice, cuando ya después Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se retiró de allí a un lugar solitario, pero la gente, a saber de que Jesús salió de ese lugar, lo siguieron. La gente de los pueblos, de los diferentes pueblos, lo siguió a pie por la orilla, y cuando él llegó, desembarcó, vio aquella multitud, se compadeció de ellos y les comenzó a enseñar. Ese día Jesús les enseñó, ¿qué le enseñó? Todo lo referente al reino de los cielos. Y también nos dice que se compadeció y curó a muchos enfermos. Cuando ya comenzaba a caer el día, los discípulos se le acercaron a Jesús para decirle que la hora ya estaba bastante avanzada, el lugar era despoblado, para que despidiera a la gente, para que se fuera a alguna aldea a comprar comida. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dice: no tienen que irse, den de comer ustedes mismos. Y Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús lo dijo solamente como para probar qué iban a hacer los discípulos, de qué manera iba a resolver el problema que Jesús lo estaba metiendo, cuando le dijo Jesús: denle ustedes de comer. Es decir, ustedes mismos denle de comer. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Es decir, son mucha gente, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que aquí hay son 5 panes y 2 peces. Para toda esta multitud, para toda esa multitud que hay, ¿qué vamos a hacer? Y los discípulos tomaron la actitud que tomamos muchos de nosotros. Es decir, todo nos parece difícil. Y así, en ese momento, pues a los discípulos les pareció difícil la tarea que le estaba colocando Jesús. Denle ustedes de comer, ustedes mismos denle de comer. Y vuelvo y repito, ¿por qué le pareció difícil? Porque había mucha gente y no tenía nada, solamente tenían 5 panes y 2 peces. Y por esa razón, a ellos les pareció que la tarea que le estaba poniendo Jesús era una tarea extremadamente difícil. Y como le dije anteriormente, así nos pasa a nosotros como los discípulos. Siempre vemos lo difícil de la vida, y como siempre estamos viendo lo difícil, pues nos cuesta ayudar. Y solamente nos dice el Evangelio, le dice ellos, aquí solamente hay 5 panes y 2 peces. Ellos lo único que podía, la única manera que ellos podían ayudar era con eso, 5 panes y 2 peces. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, traigan lo que tienen, es decir, lo poco que tienen. Lo mandó que se lo trajera. Le trajo los 5 panes y los 2 peces. Y nos dice
en el Evangelio que Jesús llegó, tomó los 5 panes, tomó los 2 peces, mirando el cielo pronunció la bendición, partió los panes y los peces y se lo dio a los discípulos para que lo repartiera y lo distribuyera entre la gente. Y todos comieron y sobró 12 cestos que llenaron de trozos sobrantes de pan. Y nos dice el Evangelio que comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues bien, el Señor, ¿qué nos pide a nosotros? El Señor nos pide a nosotros 5 panes y 2 peces. Eso es lo que nos pide el Señor. Lo demás, Él se encarga de resolver. Y no debemos pensar como los discípulos, ¿cómo le voy a dar yo de comer a tanta gente? Pensarían ellos mentalmente en sus pensamientos. Y Jesús dijo, no, tráigame lo que tiene. Bendijo y comieron todos. Pues el Señor nos quiere bendecir a nosotros, aquello que ustedes y yo queremos compartir con nuestros hermanos. El Señor no nos pide que sea mucho, sino lo que podamos, eso que ustedes y yo podamos, que podamos compartir con nuestros hermanos, el Señor lo va a bendecir y Él se encargará de que alcance para muchos y también que alcance para nosotros, porque a veces en la vida nosotros somos tacaños. ¿Por qué? Porque pensamos, si doy esto me voy a quebrar, si doy esto voy a quedar totalmente en la quiebra y eso lo voy a necesitar, y con ese pensamiento egoísta nunca ayudamos a nadie. Pero si ustedes y yo tenemos ese deseo de compartir los 5 panes y los 2 peces, es decir, tenemos el deseo de compartir lo poco o mucho que tenemos, que hemos escogido, que hemos sacado de lo que hemos ganado durante el mes, tenga la seguridad que ese poco o mucho que hemos escogido para compartir con nuestros hermanos, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con el deseo de practicar la misericordia, el Señor va a bendecir eso y, como le dije, alcanzará para muchos y también alcanzará para nosotros, porque Dios nunca se deja ganar de generosidad por nadie y el Señor no nos pide a nosotros que tenemos que alimentar todo el mundo, sino que ayudemos a lo que podamos. Pues bien, para tener esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, ¿estoy compartiendo mis 5 panes? ¿Estoy compartiendo mis 2 peces? ¿De qué manera lo estoy compartiendo? ¿Lo estoy haciendo por amor a Jesús? ¿O hasta el día de hoy estoy pensando que si comparto voy a caer en la quiebra, y como voy a caer en la quiebra, pues me vuelvo egoísta con mis hermanos y también a veces hasta con nosotros mismos? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.